nuestro querido hombre robot, el picudísimo hombre robot, @el hombre robot. A ver, ¿cómo que hay microplásticos que corren por nuestra sangre? Fer, no solo son microplásticos que corren por tu sangre. Cada semana tú te comes una tarjeta de crédito enterita. ¿Cómo que? 5 gramos de plástico en microplásticos entran a tu cuerpo cada semana a través de lo que comes, a través del agua que tomas, a través de cómo se degradan los plásticos de los toppers que tal vez uses en el microondas, ¡Wow! etcétera, etcétera, etcétera. En promedio, las personas consumen 5 gramos de microplástico a ¿Es la una semana, tarjeta de que es crédito? una tarjeta de crédito. Eso sí me impresionó, fíjate, ¿cómo que una tarjeta de crédito a la semana? Justamente, este es un problema que se está agravando más y más. Entonces definamos, porque tal vez es más en realidad, ¿qué es un microplástico? Un microplástico es un pedazo de plástico de menos de 5 milímetros y más de un micrómetro. ¿Qué es un micrómetro? Imagínate que tú agarras la regla de medir, la de la escuela de toda la vida, De 30 centímetros. y agarras uno de los milímetros que se ve ahí y lo divides en 100 partes. Suena mucho, pero en realidad lo alcanzas a ver con los ojos. Yo cuando fabrico algo con impresión 3D veo perfectamente la capa de plástico que deposito y normalmente la trabajo de 10 a 20 micrómetros. O sea, si dividieras el milímetro en 10 partecitas, eso serían 10 micrómetros. Perdón, estoy en ¿cómo se llama? Cuando shock. destruyes, no, cuando destruyes el inmueble, oye, perdón, tiré todo. Causando daños. Exacto, causando daños, perdón. Como hooligan, exactamente, perdón. No te preocupes, pues eso. Entonces, imagínate, son algo que puedes ver, es un pedacito que puedes ver. Menos que un micrómetro, ya ni siquiera se consideraría un microplástico, se considera un nanoplástico. Y seguramente consumimos todavía más de estos plásticos en esa forma de nanoplástico. Y apenas estamos empezando a entender los daños que le causan a nuestra salud. Los microplásticos, no tenemos sinceramente ni idea de lo que hacen los nanoplásticos. Y probablemente pueden ser daños peores. A ver, vamos por partes. En este caso el tamaño sí importa. Sí, 100%. Si es nano, si no es nano, ¿por qué va a ser un nanoplástico más peligroso que un plástico? Todavía no se sabe, pero te cuento por qué tendría sentido. El microplástico principalmente te puede causar 2 tipos de daño, ¿no? Uno que podría ser físico y otro que podría ser químico. Generalmente los plásticos se podrían considerar un material orgánico. ¿Cómo orgánico? Es no. curioso que vienen del petróleo, que cómo defines algo orgánico, ¿no? La química orgánica, etcétera, quiere decir que es algo que está compuesto de carbono, igual que tú, y viene de la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Qué le quita lo orgánico que hace que tengas la reacción que tuviste, que definitivamente es el problema? Que traen aditivos, cosas que se usan en su proceso de manufactura. Que lo hacen plástico. Etcétera, que lo hacen el plástico como tal, exacto. Entonces, esos materiales, hay muchos que pues no te harían ningún daño porque son cadenas poliméricas, que es lo que estás acostumbrado a digerir, a desechar, etcétera. La cosa es el tamaño. Cuando van pasando por después de que pasan por tu estómago y cuando llegan a tus intestinos, ahí hay una barrera que es la que hace que los nutrientes ya descompuestos se vayan absorbiendo y mandando a tu torrente sanguíneo. Y estos son tan chicos que pasan esas membranas como si fueran uno de estos nutrientes y empiezan a fluir por tu sangre. No tienes mecanismos pensados para estar filtrando esa clase de cosas porque pues no es algo normal a lo que estuviera o tuviera que estar acostumbrado tu cuerpo. Entonces, al final del día son pedazos que si van fluyendo y así, pues los daños físicos que podrían causar podría ser como alguna obstrucción. Por ejemplo, que una persona que tenga alguna arteria tapada, etcétera, pues que esto coadyuve, ¿no?, a agravar esta clase de problemas. Y los daños químicos, ¿no? De cómo reaccionan tu cuerpo con esos químicos que están directamente en tu sangre, que se usaron como aditivos. Muchas veces son metales pesados, ¿no? Como aluminio, plomo, magnesio, etcétera, que causan, o sea, ya se está estudiando y ya está estudiada una correlación directa con ciertos tipos de cánceres, anemias, e incluso se cree que está relacionado con síndrome del espectro autista, etcétera, ¿no? Entonces, sí causan daños.
¿Cómo llegan a nosotros? Pues generalmente la cadena es así, tú tienes un plástico grande, ese plástico grande se desecha. O sea, un dato curioso, desde 1950 a la fecha se han producido 8.300 millones de ¿Cuánto? toneladas. 8.300 millones de toneladas de Métricas plástico. de plástico. Con ese plástico, de ese el 9% se ha Wow. pues reciclado, que es un porcentaje no tan malo. Yo me imaginaba incluso un porcentaje más bajo, que es de lo que siempre me quejo, ¿no? Luego, otro 12% de ese plástico se ha incinerado, cosa que hace que esos microplásticos se absorban a través de, o sea, vayan al aire y los respires, que es otra de las formas en las que absorbes estos microplásticos. Y el 79% de estos se desechan. Casi todos de estos desechos, o sea, algunos van a un basurero municipal, se entierran, se bla, 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 etcétera, cosa que no resuelve el problema, aunque lo aminora, y muchos otros terminan en el mar. ¿Qué pasa en el mar? Pues físicamente se va rompiendo, ¿no? Esta botella se va rompiendo en pedacitos, etcétera, y cada vez se va haciendo microplásticos. Los peces se las comen porque no pueden diferenciarlo de lo que están comiendo normalmente. Ven comida, se la comen, un pez se come otro pez, se queda el plástico, no lo pueden Híjole, yo sí desechar. me quedé impactada de que cada uno nos comemos una tarjeta de crédito a la semana. Ah, hijo. Pero Y entonces, ¿qué? el ¿Ya no problema es cómo respiramos eso se ahí? O puede ir sea, acumulando. ya no respiramos, ya no comemos. Es que parece que todo verdaderamente nos lleva a un túnel sin salida, ¿no? Y normalmente cuando hablo de estas cosas que preocupan a la mayoría de la gente, porque por ejemplo este tema me Imagínate. lo pidieron, me lo mandaron a mis redes sociales, me escribieron ahí en Instagram, @elhombrerobot, y me dijeron, oye, vi un artículo de que los bebés están haciendo ya con microplásticos en la sangre, ¿puedes hablarnos de eso y etcétera? Y yo normalmente digo, explico por qué las cosas no son problema, ¿no? Al final del día, y tenemos esta tendencia a creer que lo natural es mejor, y en general depende de cómo se procesan las cosas hoy, sí, pero lo cierto es que el hombre de las cavernas, o hace 2000 años que todo era orgánico, que nada era procesado, que no había contaminación, que etcétera, el promedio de vida era de 24 años y ahora vivimos casi 100 Pero a con ver, todo y todas estas cosas. o sea, llevamos produciendo plástico y plástico y plástico, que no hemos encontrado algo que lo supla, porque no nos está dejando al final nada bueno. Nos está dejando que entra al organismo, no es bueno. Nos está dejando una contaminación irreversible, tampoco es bueno. Nos está dejando también un cambio climático, tampoco. Entonces no podemos procesar de otra manera y usar otro elemento que no sea plástico. Y fíjate, para cerrar con esa pregunta que me encantó, me parece maravillosa, que creo que es el futuro, la tecnología de la humanidad se ha medido por el material que principalmente estás usando, ¿no? ¿Te acuerdas de la era de piedra, la era de bronce, Claro. y pasamos a la que sería la era del plástico, luego la era del silicio, ¿no? Y se cree que sigue la era del grafeno, etcétera. No se ha encontrado algo mejor, pero en eso estamos. Gracias, mi querido Said Badwan, por estar aquí. @elhombrerobot.